El otro día me salió un reel muy interesante de La Inercia, una cuenta bastante famosa de arte, cine y cultura, donde hablaba de la odalisca de Ingres y explicaba su marcada desproporción anatómica, con una columna vertebral tan larga que sería literalmente mortal. Claro, en el propio vídeo explica que esto no es un error por parte del artista, no es que Ingres no supiera dibujar anatomía, sino que decidió priorizar la belleza ideal sobre la proporción y la forma, rompiendo así el realismo de la obra para alcanzar con ello un ideal estético. Como cualquier persona normal, nada más ver este vídeo, pensé en la Celestina, porque estoy enfermo, e inmediatamente después en Baki, porque estoy crónicamente online. La relación con Baki, que en realidad puede aplicarse como al 90% de los animes, es bastante clara. El diseño de personajes de este tipo de series tiende a romper descaradamente con el realismo anatómico de las personas, y no es porque Oda no sepa sobre anatomía, sino porque romper con el realismo le permite una mayor libertad y creatividad a la hora de crear a sus personajes, dándonos una gran variedad de aspectos que los hace distintivos, divertidos de ver y, bueno, comercializables. ¿Pero qué hay de la Celestina? ¿Por qué digo que este asunto me recordó a ella? Pues por el uso que encontramos en esta obra de la verosimilitud y el decorum. ¿Qué es el decorum? Os estaréis preguntando. El decorum o decoro en literatura es un principio según el cual el comportamiento de los personajes debe adecuarse a su naturaleza. Esto es algo que ya presentó Aristóteles en su Poética y de lo que os hablé en el vídeo sobre ser persona y ser personaje. El carácter del personaje debe coincidir con el personaje y los rasgos que construyen a su persona, así como su rango social, sexo, si hablamos de un mundo con marcadas distinciones de género, o incluso su trabajo. Uno de los aspectos donde más se aprecia el decorum es la forma de hablar de los personajes. Un rey no hablará como un campesino, ni un campesino como un universitario. Simplemente no tendría sentido. Respetar el decorum, así pues, es importante ya que es un principio de verosimilitud, es decir, realismo en una obra. La Celestina hace algo muy interesante con el decorum, se lo pasa por los huevos, o al menos de eso iba el guión original, pero resulta que es un asunto bastante más complejo. Muchos críticos han señalado que la Celestina respeta el habla de los personajes. Eso se aprecia en aspectos como aquel del que os hablé en el vídeo donde comparaba a la puta vieja con el personaje de Hadvinotel. Vox, en la canción de Bad With Us, cambia su forma de hablar dependiendo de su interlocutor para ganarse así su confianza y apoyo, y eso es algo que se aprecia en el personaje de la Celestina. Con los nobles como Calisto Melibea habla de una forma mucho más formal y elegante, mientras que con los siervos habla de forma brusca y haciendo uso de refranes populares o expresiones vulgares. Para que este cambio en la forma de hablar de la Celestina exista, debe haber necesariamente una distinción entre el lenguaje de los personajes de clase alta y clase baja dentro de la obra. La diferencia existe, y por ello encontramos críticas que afirman que la Celestina respeta el decorum. No obstante, y por mucho que exista una clara diferencia en el hablar de los personajes, este respeto por el decorum es objeto de debate, y hay muchos que afirman que el hablar de la Celestina no es adecuado, ya que encontramos a siervos y prostitutas hablando con una retórica envidiable y una erudición propia de universitarios. Es decir, aunque exista una marcada diferencia entre clases, el lenguaje sigue sin ser realista y llega a ser, de hecho, inconsistente entre escenas. Como digo, cuando empecé a escribir este guión no conocía la existencia de este debate, sabía acerca de la crítica a la ruptura del decorum, y por ello iba a decir que la Celestina hace algo muy curioso con el decorum, se lo pasa por los huevos, pero eso no sería del todo acertado. La Celestina hace algo todavía más curioso con el decorum, lo respeta
mientras se lo pasa por los huevos. Se lo pasa por los huevos con respeto, podríamos decir. Así que ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Fernando de Rojas, el autor, aunque quiero dedicarle un vídeo al asunto de la autoría de la Celestina porque es todo un cuento, haría un uso tan extraño del decorum, saltándoselo de tal forma? Al igual que un artista con la habilidad suficiente como para dibujar anatomía, pero que prefiere romper esos esquemas, Fernando de Rojas muestra en esta misma obra un gran control sobre el lenguaje de los personajes, pero decide romper la verosimilitud y permitir que todos hablen con increíble erudición, vocabulario y gramática. ¿Por qué? Una de las teorías más acertadas afirma que en la Celestina encontramos un decoro situacional, es decir, el estilo o habla de los personajes no está determinado por los personajes, su clase social o forma de ser, sino por la situación, la escena o contexto. Cuando la Celestina habla a Pármeno acerca del amor, lo que importa es aquello que dice en ese momento preciso, no el hecho de que sea la Celestina quien lo dice. El decoro se adecúa a qué se dice, no a quién lo dice. Así pues, Rojas decidió romper la verosimilitud, el realismo, a cambio de fortalecer la estética, la belleza o emocionalidad de cada escena. La obra viola el decoro clásico, pero mantiene su propia coherencia. Si quiero que el discurso sea hermoso o trágico, los personajes hablarán con la retórica que necesiten, citando a filósofos o eruditos si hace falta. Y si la escena es un plano cómico en el que se están insultando entre sí, pues hablarán con gracia, vulgaridades y humor. Y antes de acabar me gustaría señalar el hecho de que esta ruptura con el realismo no la encontramos únicamente en el asunto del lenguaje, y es que muchos críticos aseguran que la Celestina es una obra con elementos mágicos. De nuevo esto es objeto de debate, así que primero pongámonos en contexto. Calisto ama a Melibea, pero Melibea le desprecia. No es solo que no le guste, es que le desprecia. Así que Calisto contrata a la Celestina para que haga que Melibea se enamore de él. La Celestina va a casa de Melibea y al principio Melibea la trata con cierto cariño y respeto, pero en el momento en que la Celestina menciona a Calisto, Melibea se enerva y empieza a insultarla, hasta tal punto desprecia a Calisto. Dejad que os lea. Ya, buena vieja, no me digas más, no pases adelante. ¿Ese es el doliente por quien has hecho tantas promesas en tu demanda? ¿Por quien has venido a buscar la muerte para ti? ¿Por quien has dado tan dañosos pasos? ¡Desvergonzada! ¡Barbuda! ¿Qué siente ese perdido que con tanta pasión vienes? De locura será su mal. ¿Qué te parece si me hallaras sin sospecha de ese loco? ¿Con qué palabras me entrabas? No se dice en vano que el más empecible miembro de mal hombre o mujer es la lengua. ¡Quemada seas, alcahueta falsa, hechicera, enemiga de honestidad, causadora de secretos hierros! Jesús, quítamela, Lucrecia, de delante, que me fino, que no me ha dejado gota de sangre en el cuerpo. Bien se lo merece esto y más quien a estas tales da oídos. Por cierto, si no mirase a mi honestidad y por no publicar su osadía de ese atrevido, yo te hiciera, malvada, que tu razón y vida acabaran en un tiempo. Ay, qué mal se me da actuar. Así de cabreada estaba Melibea. Sin embargo, tras esta escena, la próxima vez que aparece en escena ya está increíblemente enamorada. La Celestina, antes de que la echase de su casa, tan solo le pidió que rezase por Calisto, ya que tenía un supuesto dolor de muelas. Así que, ¿cómo es posible que Melibea pasase de despreciar tanto a Calisto a amarlo con locura? Algunos que se aferran al realismo de la obra afirman que la Celestina consiguió que Melibea se enamorase de Calisto al hacer que pensara en él y se preocupase por su salud, despertando así el cariño. Esta teoría, sin embargo, es bastante floja, ya que el cambio es demasiado drástico. Otros, que también se aferran al realismo, afirman que en realidad Melibea ya estaba enamorada de Calisto y tan solo se estaba
estaba haciendo la difícil. Tiene más sentido que la anterior, pero de nuevo el cambio es muy drástico, y si solo se estaba haciendo la difícil casi a modo de juego poético romántico con Calisto, no tendría mucho sentido que se cabrease tantísimo con la Celestina cuando mencionó el nombre de su supuesto amado. Por ello, y esta es la interpretación más aceptada, muchos afirman que esta obra, a pesar del estilo realista, tiene elementos ficticios, puesto que la única forma en la que la Celestina pudo haber enamorado tan fuertemente a Melibea es que fuese realmente una bruja, que sus conjuros fuesen reales y funcionasen, y Melibea hubiese caído víctima de un hechizo. Tío, cómo me gusta este libro, en serio, voy a hacerme proxeneta.